Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré una urgente exhortación que la Virgen María de Medjugorje hizo para que podamos contrarrestar todos los obstáculos que Satanás quiere impartir a la Iglesia Católica. En este mensaje histórico que fue dirigido principalmente a los sacerdotes, la Reina de la Paz nos explica cómo vencer al demonio y anular sus acciones malignas en el mundo. También en este contenido les compartiré una catequesis de Sor Emmanuel Melard sobre los frutos y gracias que se obtienen a través del Santo Rosario. Esta catequesis estará llena de anécdotas reales y testimonios extraordinarios que servirán para afianzar nuestra confianza en esta herramienta de oración que tanto nos ha inculcado la Virgen María. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 25 de junio del año 1985, en el contexto del cuarto aniversario de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, la vidente María Pavlovich, durante la aparición de aquel día, le preguntó a la Virgen María lo siguiente: «Madre, ¿qué quieres decirle a los sacerdotes?». Y Nuestra Señora respondió así: «Queridos hijos, los exhorto a invitar a todos a rezar el Santo Rosario. Con el Rosario vencerán todos los obstáculos que Satanás quiere impartir a la Iglesia Católica. Todos ustedes, sacerdotes, recen el Rosario y den espacio al Rosario. Gracias por haber respondido a mi llamado». En este mensaje bastante particular, no solamente por la fecha y el contexto del aniversario de las apariciones, resulta llamativo el hecho de que la vidente María le haya hecho una pregunta puntual a la Virgen María, haciendo referencia hacia dirigir la respuesta a un público específico, en este caso a los sacerdotes, que conocemos son los hijos predilectos de la Virgen María. La Virgen María, con respecto a esto, los llamó no solamente a rezar el rosario, sino también a brindar espacios de oración para recitar esta oración. Y lo más importante de esta exhortación es que la Virgen María nos indica que a través del rezo del Santo Rosario podemos vencer todos esos obstáculos que son, en definitiva, intentos del demonio por boicotear la Iglesia Católica. Con respecto a los detalles y características del rezo del Santo Rosario, así como también sus frutos y todas las gracias espirituales que se pueden recibir, a continuación les dejo esta catequesis de Sor Emmanuel Melard de Medjugorje. Queridos amigos, hoy tengo para ofrecerles un regalo muy particular, y estoy segura que ustedes no se decepcionarán. Y empezaré con una historia muy cercana a mí, porque se trata de un miembro de mi familia. Se trata de mi padre, quien fue soldado de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Él hacía parte de un pequeño grupo de resistencia que trataba de defendernos a nosotros, acá en Francia, de los ataques y la invasión alemana. Y mi padre fue tomado como prisionero de guerra y fue conducido junto a su grupo de soldados a uno de los campos de concentración alemanes. Mi padre era hijo único, así que imagínense todo lo que esto significó para mi pobre abuela. Y no tuvimos ninguna noticia de él durante 3 años que duró prisionero allá. Fueron años en los que mi padre pasó hambre, pasó frío y pasó mucha necesidad. Él posteriormente nos contaba que allí su trabajo era transportar piedras de un lugar a otro en el que se edificarían estructuras. Y mi padre en una ocasión tenía que cargar con una piedra de gran tamaño y estaba muy asustado porque, dado su estado de salud y su debilidad corporal, él sabía que no había ninguna posibilidad que él pudiera cargar esa piedra. Pero tenía miedo porque sabía lo que le ocurría a las personas o prisioneros que no cumplían con los mandatos de los soldados alemanes, y es que
eran arrojados a los perros, o en su defecto eran ejecutados con fusil. Entonces mi padre realmente sintió que eran sus últimos momentos de vida, porque sentía que si no podía cargar esa piedra, acabarían con él. Entonces, en ese momento, se quedó mirando hacia una pequeña casa que se encontraba cerca, y en una de las esquinas de esta casa había una pequeña imagen, una escultura de la Virgen María. Y mi padre, que desde siempre fue muy devoto a la Santísima Virgen María, gritó para sus adentros a esta pequeña imagen diciéndole: «Madre, ayúdame». Y en ese momento sintió que esa piedra no pesaba absolutamente nada, pero absolutamente nada. Era tan ligera que parecía que no estuviera portando nada encima. Y logró llevar la piedra hasta el lugar que le habían indicado, y de esa forma sorteó la muerte ese día. Y entonces, gracias a esta intercesión de la Virgen María, mi padre pudo sobrevivir ese día. Y gracias a la Santísima Virgen y a esa obra, yo también hoy en día puedo estar contándoles esto, porque mi padre y mi madre se conocieron años posteriores al conflicto bélico, cuando mi padre volvió de ese campo de concentración. Y hay que decir que mi abuela, es decir, la madre de mi papá, era una muchacha o una persona en ese entonces muy devota del Santo Rosario y la Virgen María, y al tener a su hijo lejos y no tener certidumbre de su estado, lo único que hacía era ofrecer el Santo Rosario por él. Ella recitaba el Santo Rosario pidiéndole a la Virgen María que su único hijo regresara sano y salvo a casa. Así es que, queridos hermanos, cada vez que nosotros ofrecemos el Santo Rosario por las intenciones de la Virgen María y eventualmente por nuestras propias intenciones, la Virgen María se regocija porque puede tomar nuestra oración para trabajar en tantas personas y al mismo tiempo está expectante de devolvernos esas gracias a través de este tipo de regalos. A continuación, queridos hijos, les refiero algún fragmento de mensajes de la Virgen María en Medjugorje en los que la Reina de la Paz ha hablado sobre el valor y el efecto del Santo Rosario. La Virgen dijo: «Queridos hijos, que el Santo Rosario siempre esté entre vuestras manos como una señal para Satanás de que ustedes me pertenecen. Aférrense al Santo Rosario. Un solo rosario recitado ya puede obrar milagros en vuestra vida. Queridos hijos, el rosario no es un ornamento para decorar la casa, como lamentablemente sucede en muchos casos. El rosario es un instrumento para la oración». Recordemos también, queridos hermanos, que el rosario figura como pequeñas rosas que nosotros le regalamos a la Virgen María. De hecho, en alguna ocasión la Virgen María dijo: «Queridos hijos, regálenme oraciones del rosario, porque son flores que yo recojo de ustedes a través de esas plegarias». La Virgen refirió: «Alguna vez mi hijo Jesús, cuando estaba pequeño, me dijo que yo tendría tantos hijos que me llenarían de rosas. Y en ese momento yo no entendía, pero ahora que los tengo ustedes y soy madre espiritual de todos ustedes, entiendo que mis hijos son ustedes y todas esas rosas son las oraciones que ustedes me ofrecen. También son rosas para mí cuando ustedes aman a mi Hijo Jesús, cuando ayudan al prójimo». Quiero ahora, queridos hermanos, contarles otra anécdota muy extraordinaria y realmente significativa que tuvo lugar por allá en la década de los 90. En este caso nos vamos a situar en Ecuador, más precisamente en la ciudad de Quito. En un convento de monjas que estaba a punto de cerrarse porque no se habían renovado las vocaciones religiosas y solamente quedaban unas cuantas monjas ya de edad avanzada. No habían ingresado nuevas aspirantes. Y dicho sea de paso, queridos hermanos,
No podemos permitir que se cierren estos claustros porque son lugares de reparación espiritual. La labor de los religiosos y religiosas es fundamental para poder reparar a Jesús sacramentado. Entonces, ante esta situación preocupante y apremiante, la superiora del lugar estaba ya decidida básicamente a cerrar aquel claustro. Pero, en esos días, llegó a visitar a la superiora una religiosa que venía de otra congregación y le comentó: «Madre, en estos días tengo un viaje para Medjugorje». Y entonces la superiora del convento que iban a cerrar le dijo: «Hermana, por favor, le quiero pedir que cuando usted esté allá en Medjugorje, trate de buscar contacto con alguno de los videntes y le pida oración por este convento, porque estamos a punto de cerrar». Entonces esta hermana partió para Medjugorje y, bueno, lamentablemente fue difícil para ella poder toparse o encontrarse con alguno de los videntes, pero tuvo la oportunidad de estar allá en el contexto de una de las apariciones de la Virgen María. Y ese día la Virgen María, dentro de su mensaje, dio el siguiente contenido: todas las comunidades religiosas que reciten cotidianamente el rosario completo y que lo ofrezcan por las intenciones de mi Inmaculado Corazón, entonces yo misma personalmente me apersonaré de sus necesidades y me ocuparé yo misma de sus vocaciones. Fíjense, queridos hermanos, cómo este fragmento incluido en el mensaje de ese día de la Virgen María parecía, con mucha evidencia, ser una respuesta divina a esa intención que llevaba la hermana que visitaba Medjugorje y que llevaba el recado de la superiora del convento que estaba por cerrar. Entonces esta hermana religiosa, cuando llega nuevamente a Quito y se acerca a la superiora del convento, le comenta este contenido del mensaje. Una vez que la superiora conoció esta exhortación, reunió a todo el grupo que había todavía en el convento y empezaron a recitar el rosario completo por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Y luego de algunas semanas se acercó una joven tocando a la puerta de este convento, solicitando a ser parte de él porque sentía el llamado vocacional. Y luego, en cuestión de semanas, fue llegando otra joven y otra y otra y varias, hasta configurar un numeroso grupo de nuevas aspirantes. Fue tanto el aforo de nuevas candidatas que se completó un grupo de 21. Fue tan grande el grupo que tuvieron que pasar de una simple comunidad religiosa para erigirse como una fundación, la cual hoy en día opera en Ecuador y que lleva el nombre de Santo Domingo. Y años posteriores, la comunidad creció tanto que también tuvieron una segunda sede o una segunda fundación en el país de Panamá. Fíjense qué increíble esta historia, todo a partir de ese mensaje de la Virgen de Medjugorje, donde ella refería que se encargaría de las vocaciones religiosas siempre y cuando recitaran diariamente el rosario completo. Toda esta historia me la contó una de las hermanas que está en esa fundación en Panamá, llamada María de los Ángeles. Y esta señora me decía: Sor Emanuel, yo tuve este llamado y soy testigo directo de esta historia porque sentí el llamado a mi vocación precisamente en esa fundación en Santo Domingo. Fíjense entonces, queridos hermanos, los frutos del rosario y cuántas personas han recibido gracias, frutos espirituales, ayuda, consuelo por parte de estas comunidades religiosas, las cuales fueron conformadas básicamente por la acción directa de la Santísima Virgen María. Y esta historia trasciende mucho más porque cuando esta hermana ha dado testimonio de esta historia que yo les acabo de contar sobre cómo a través de ese mensaje de la Virgen de Medjugorje se logró no solamente salvar un convento, sino prosperar muchos más, muchas otras comunidades que han tenido el problema de la falta de vocaciones religiosas
También al conocer esta historia han empezado a recitar el rosario completo por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y cada vez más logran que nuevas aspirantes lleguen a estos claustros o conventos. Y fíjense cómo todo a través de haber recitado el Santo Rosario, cómo esto obra milagros. Y les pregunto a ustedes, ¿no necesitan ustedes un milagro en este momento en vuestra familia, o en su parroquia, o en su comunidad? Queridos hermanos, seamos conscientes que hoy Satanás quiere más que nunca librar odio en el mundo. Cada vez se esfuerza más por acabar con este planeta, por la vida que tenemos, por el mundo en el que estamos. Entonces, mi invitación es aferrarnos al Santo Rosario, que nos hace pertenecientes a María, y desde allí poder dar frutos en este mundo donde hay tantas personas que necesitan oración, tantas personas que han perdido la fe y la esperanza. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.